gente. Bueno, este video lo empezamos, en esta ocasión nos vamos a dirigir al Titicaca, vamos a conocer un poco y a ver si nos podemos quedar en la isla de Taquili. Bueno gente, después de un viaje de 9 horas, muy frío, bastante tormentoso en el bus de la empresa Emperador, la verdad no fue muy bueno como Panasur. Hemos llegado aquí a la terminal de La Paz y acabamos de comprar con la empresa Titicaca, que está acá atrás de nosotros, para ir hasta Copacabana. Y de Copacabana vamos a pasar la frontera y ya de ahí cogemos otro bus hasta Puno. El pasaje de aquí hasta Copacabana con esta empresa nos está costando 30 bolivianos, que vienen siendo esto en pesos y en dólares. Y pues porque nos salía más barato así que coger directamente desde La Paz hasta Puno. Bueno, y miren las consecuencias de estar en esos fríos tan extremos. Miren la boca como la tengo. Totalmente rajada, casi ni puedo abrirla. Miren. Pero bueno, eso no son penas. Chao La Paz, chao La Paz. Desde La Paz hasta San Pedro de Tiquina son más o menos 3 horas a 3 horas y media de viaje. Bueno, y tengo por decir que Bolivia se me hace muy similar a Boyacá. Pues no estoy diciendo que sea exactamente igual, pero es como la zona más parecida de Colombia que le encuentro parecido a Bolivia. Como los pueblos, las carreteras. Bueno, y cabe mencionar que para cruzar la frontera entre Bolivia y Perú existen dos maneras de hacerlo. Una es por Desaguadero y la otra, que fue la que hicimos en nuestro caso, es por Copacabana. Bueno, aquí una aclaración. Siempre dicen que la frontera es Copacabana, pero en realidad es en una población cercana que se llama Casani. Queda como a 15 minutos de Copacabana. Bueno gente, aquí llegamos a Copacabana y en el bus que viene nos toca bajarnos y cruzar a pie, en barco, porque el bus cruza solo y al otro lado ya esperamos el bus en la plaza para seguir el trayecto. El tiquete para pasar en ferry cuesta 2 bolivianos por persona. Tienen aquí recuerditos para comprar. Y como pueden ver que al frente está el otro pueblo, el paso acá es bastante corto, unos 5 minuticos nomás. Bueno, creo que ahorita les había dicho que era Copacabana, pero no, en realidad es San Pedro de Tiquina donde los deja el bus para que crucen el ferry al otro lado de San Pedro de Tiquina y aquí ya continuamos el viaje hacia Copacabana. Y aquí estamos todos corriendo a coger el bus, a subirnos al bus nuevamente. Al volverse a montar al bus, de aquí desde San Pedro de Tiquina hasta Copacabana es más o menos 45 minutos a 1 hora. Y aquí ya finalmente los deja el bus en Copacabana. Ustedes bajan por estas cuadras y ya encuentran el lago con todas. Es bastante turístico, como pueden ver ahí abajo, juegos
Hay juegos náuticos, muchas cosas. Un marrano comiendo. Hola, marranito. 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 No, usted no, Alex. Marranito. Bueno, y como pueden ver aquí, la playita del lago Titicaca en Copacabana es bastante turística. Muchísima gente, muchas carpas. Se ve que la gente por acá cerca se viene a pasar sus fines de semana aquí en esta zona. Bueno, y la verdad es que aquí es un poco una locura. Hay muchísima gente, es un poco estresante. Como pueden ver, hay muchísima gente por acá. Bueno, y aquí hemos llegado a la frontera entre Perú y Bolivia por fin. Bueno, y aquí por fin he llegado a una parte muy importante en mi viaje porque es la primera vez que cruzo una frontera terrestre y en este caso pues es la frontera entre Bolivia y Perú. Al pasar al lado de Perú hay una oficina donde nos preguntan todo lo relacionado con el COVID. Fue un poco demorado en esta parte, pero no estaban pidiendo PCR ni seguro como en Bolivia y ya después en migración simplemente nos sellaban el pasaporte. Y seguido de eso había un bus esperándonos a todos los que estábamos cruzando la frontera para ya llevarnos a Puno. Bueno, y después de un trayecto bastante largo por fin llegamos a Puno. Aquí estamos en la Plaza de Armas. Llevamos más de 24 horas viajando. Fueron como más o menos 3 horas desde Copacabana. El valor del viaje estuvo en 15 soles. Y bueno, vamos a buscar dónde quedarnos para mañana salir a la isla de Taquile.